se ha emocionado, han aprendido muchísimo. Y espero que también hoy, cuando salgan de aquí, digan, wow, Cristian, esto está hermoso. Entonces imagínate esto. Pero yo no me voy, yo que rapidito me quiero ir, porque me tengo que ir a mendigar, porque si no, no como mañana. No, ¿saben por qué? Porque yo me he dedicado a hacer red, así como el dueño al señor Carlos Slim, al estar de paseo por Europa. Pero aquí nos dicen ustedes, don Carlos está de paseo, yo no voy a hablar por teléfono. Nada que ver, habla. Igual en Ecuador, Cristian Vaca está aquí en México, pero en Ecuador la gente está que consume productos, está que comparte productos. Igual estoy ganando aquí. ¿Bueno o malo el negocio? Bueno. Buenísimo. Entonces imagínate, cada 15 días estar promediando $7.500. ¿Bueno o malo? En Ecuador ganar $3.000 mensuales es buenazo. Si te pasas de eso más. ¿A quién le gustaría estar aquí, aunque sea con $10.000 mensuales? Levante la mano. Ya son más manos que se levantan. No, es que de eso se trata. Yo quiero gente que quiera éxito, gente que quiera cambiar su vida. Por supuesto, hay que trabajar. Porque no es que soplamos y hacemos botellas. No, no, no. Si que te dicen que ingresas de aquí, que te haces rico de la noche a la mañana, ten cuidado. Pueden ser pirámides, pueden ser... Te hacen meter plata, cuando te das cuenta desaparecen. No sé si ha pasado eso aquí. En Ecuador acaba de suceder algo terrible. Ingresan 2 empresas. Y doy el nombre. Nada más yo hablo mal de una empresa y peor que no esté para defenderse. Pero voy a dar el nombre porque ya desapareció. Se llama Telextreme. Y una llamada Pulifast. Empezaron a invitar gente que sí, que aquí ingresas, que te hacer rico rapidito, solo metes tanta plata. Y yo les digo, tengan cuidado. Bueno, hubo gente que no me escuchó. Resultados, solo en Santo Domingo hay más de $12 millones de pérdida. Qué bestia, gente quebrada en todos lugares. Y la última quiebra que hubo de un señor, recuerdo